Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hoy le pregunto, ¿usted tiende a no valorar sus propios logros? ¿Le cuesta reconocer su éxito, sus méritos? A todo esto se le conoce como síndrome del impostor. Si la respuesta es sí, entonces usted lo tiene. Y este es el tema de hoy en Sanamente. Para responder a nuestras preguntas tenemos en el estudio a un experto. Bueno, vamos a decirlo bien, a un queridísimo y respetado experto. Es el doctor Gerardo Mora Gutiérrez, quien es psicólogo, psicoanalista y especialista integral en el área de la salud mental. Bienvenido, doctor Mora. Hola Isa, un gusto como siempre estar aquí. Muchas gracias. Estamos estrenando set y nombre del programa. Ahora nos llamamos Sanamente. Porque bueno, ya sabes, aquí hablamos lo mismo de salud mental que de las enfermedades que podemos padecer cada uno de nosotros. Claro. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es, clínicamente hablando, ¿qué es eso que todos conocemos como síndrome del impostor? Claro, qué importante que lo preguntes como clínicamente, porque el síndrome del impostor, Isa, diríamos que es una manifestación de la patología del narcisismo. Es decir, son personas que están caracterizadas por un pensamiento distorsionado sobre su propia valía, sobre su propia persona y sobre la capacidad que tienen para hacer frente a los retos y a los desafíos que la vida les plantea. Es importante mencionar que es un subtipo de patología narcisista porque sabemos de antemano que el narcisismo es uno de los mayores componentes de nuestra personalidad y va a ser desde luego el que va a dictar nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra autoimagen y lo que somos capaces de hacer. En uno de nuestros anteriores programas nos hablabas del narcisismo y no era algo que sonara como que muy bien, ¿no? Como que ser narcisista no es algo muy bien visto. Pero tener el síndrome del impostor, ¿qué tan bien visto es? ¿O ninguno de los dos? Diríamos que es una defensa, ninguna de las dos, yo contestaría. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. ¿Por qué lo digo así, Isa? Porque todos para poder vivir necesitamos una dosis, por ejemplo, para desarrollar hábitos y costumbres que nos permiten la convivencia. Eso podríamos decir que es una fachada social. No es que seamos impostores propiamente, pero tenemos que adecuar nuestros impulsos ante las situaciones que estamos experimentando. Eso quiere decir que si todos y todas somos narcisistas, porque tenemos un desarrollo de autoestima, todos en algún momento de nuestra vida podemos mostrar una fachada o una careta que no necesariamente es lo que somos en realidad, pero que nos va a ayudar para la vida. Entonces, ¿por qué un síndrome y por qué del impostor? Yo creo que tiene que ver mucho con que la parte clínica de la psicología se ha comunicado de tantas formas actualmente que pareciera que a todo le ponemos nombre de síndrome porque damos por hecho que tenemos que tener algo, lo cual también puede ser una manifestación de ser un impostor. ¿A qué se debe que una persona no quiera o no sepa reconocer sus propios logros, sus propios méritos? Y si alguien le dice, ay, qué bonita estás o qué guapo eres, ay, no creo. Algo así te responde, ¿no? Por supuesto, y tienes toda la razón. Podremos decir que es una defensa. Es decir, Una defensa, Isa. Cuando hablamos en psicología de defensas, estamos hablando de algo que nos permite mentalmente apaciguar la angustia. Entonces parecería que lo que una persona hace cuando se está impostando, cuando está poniendo enfrente algo de lo que de pronto no es en realidad, lo que vamos a observar muy detalladamente es que pone falsas caretas en lo que es su comportamiento, su forma de ser y su forma de actuar. Ahora, ¿qué te lleva a eso? ¿Qué te lleva a tener el síndrome del impostor? ¿Esto tiene que ver con una baja autoestima? Claro, va ligado. Diríamos que el que se imposta o el que tiene síndrome del impostor es una persona que tiene comprometida la autoestima, que tiene comprometida la identidad y que tiene comprometido el autoconcepto. Es decir, tres sectores. ¿Qué es el autoconcepto? El autoconcepto, Isa, tiene mucho que ver con lo que nosotros creemos que somos. ¿Es verdadero o falso que el síndrome del impostor se da más en mujeres que en hombres? Es falso. El tiempo que corre Esa es buena noticia. Sí, por supuesto, no es una cuestión de género. Las exigencias nos llegan parejito a todos los que estamos viviendo en esta tierra. ¿Y la edad?
La edad tiene mucho que ver, sí, porque obviamente conforme avanzan los años y conforme de pronto va cambiando la crisis de vida que vivimos, también nuestras capacidades van cambiando y en ocasiones tenemos que hacer frente a estos desafíos de vida sin que necesariamente podamos hacerlo y eso nos lleva a impostar lo que en realidad no somos o no podemos hacer. Ahora, doctor Mora, ¿es verdadero o falso que el síndrome del impostor es algo que se presenta súbitamente en situaciones de muchísimo estrés o es algo que ya traemos cultivado, digamos? Es algo que ya traemos, Aisa, tiene que ver con patrones de respuesta muy estructurados y muy definidos en nosotros, es decir, que si solemos responder de forma falsa a lo que de pronto nos pone enfrente la vida, podríamos decir que si eso es una constante, obviamente ya es una situación que se ha venido repitiendo con el paso del tiempo. Interesante. Nos llega una pregunta a la cuenta de @sanamente_TLS, que es la cuenta oficial de nuestro programa, y nos preguntan si tener dudas sobre algo nuevo, algo que estamos experimentando por primera vez, es algo normal. Por supuesto. Creo que la duda nos salva de los peligros, así como el miedo. Yo también lo creo. Entonces es algo normal. Diremos que es normal. Ahora, Isa, cuando esto se presenta ya de forma constante, consistente en una persona, ya podríamos decir que ahí sí tenemos una situación problemática, porque todos podemos tener dudas, pero no necesariamente nos acompañan en el extenso de nuestra propia vida. Ahora, ¿cómo yo sé, cómo yo identifico que tengo síndrome del impostor? ¿Será porque de pronto me da una crisis tremenda o cómo lo identifico? Es una gran pregunta, Isa. Tenemos 3 aristas que yo mencionaría. La primera es que sentimos que tenemos constantemente falsedad en lo que somos. Hay una parte falsa en nosotros que de alguna forma nos acompaña a todos lados. La otra tiene que ver con que no creemos que seamos capaces de hacer algo o no creemos que tengamos valía interna, y hay otra muy importante que tiene que ver con el engaño. Cuando nos autoengañamos. ¿El autoengaño? Ajá. Sí, claro. Cuando nos autoengañamos o cuando engañamos al mundo de lo que en realidad somos, podríamos decir que estamos abarcando las 3 áreas del síndrome del impostor, al menos al nivel del pensamiento y obviamente de la emoción. Pero siempre es tratando de ocultar los méritos, los logros, lo bien que nos sentimos o lo bien que estamos o lo bien que nos consideramos, o también tiene que ver con cosas negativas. Yo creo que tiene que ver preponderantemente con cosas negativas. Diríamos que atrás de la máscara de una persona impostora hay una persona insegura, temerosa, dependiente y que todo el tiempo está de alguna forma intentando subsanar las fisuras de su propia personalidad. Obviamente, si no tenemos una buena respuesta a lo positivo, vamos a ocultar nuestros logros, nuestros triunfos, nuestros propios méritos, pero curiosamente, Isa, también tiene que ver con ocultar lo negativo. En ocasiones, estos montículos de basura que ocultamos abajo del tapete nos hablan de una cuestión de impostor. Ahora, ¿de qué manera se manifiesta? Digamos que como una crisis de ansiedad, un estrés magnificado o histeria, una neurosis permanente. ¿Cómo la gente nos puede decir, ay, este tiene el síndrome del impostor o esta? Claro, hay varias manifestaciones. La primera efectivamente tendría que ver con una cuestión de ansiedad, pero dada de forma secundaria por una cuestión de hipervigilancia. Aisa, una persona que es impostora, todo el tiempo está vigilando lo que pasa alrededor para no ser descubierto. Es decir, ve los movimientos de la gente, la forma de respuestas que las personas le dan y obviamente está muy sigiloso de lo que de pronto las personas notan de él, porque esto puede ser justamente la manifestación de poder ser descubierto. Justamente nos llega una pregunta a la cuenta de @sanamente_TLS y dice, ¿el perfeccionismo es malo? O sea, las personas con este síndrome tienden a ser perfeccionistas o a lucir perfeccionistas? Por supuesto que sí. Una de las áreas más importantes que podemos notar en estas personas es que todo el tiempo están buscando que no haya la más mínima falla en lo que sea y por lo tanto... Uy, es difícil vivir así. Sí, por supuesto, porque todo el tiempo entonces viven con los nervios de punta y están en una posición de vida que los lleva a conflictuarse con las otras personas, porque el síndrome del impostor también afecta a las personas con las que este tipo de personas, valga la redundancia, se está vinculando. ¿Cómo puedo diferenciar la autocrítica del síndrome del impostor?
Creo que en el nivel de intensidad, Aisa. La autocrítica es un medio del pensamiento a través del cual todos estamos cuestionando lo que hacemos, y creo que cuando la autocrítica se hace tan lacerante y lastimosa es cuando puede ser una de los elementos constitutivos del síndrome del impostor. Yo diría ahí, Aisa, ¿qué tanta fuerza le damos a la crítica y qué tanta fuerza le damos realmente a lo que somos capaces de hacer? Y si identifico que mi compañero, mi amigo, familiar tiene síndrome del impostor, ¿cómo puedo ayudarle? ¿Con qué palabras exactamente? ¿En qué contexto puedo decirle, mira, esto se puede resolver de tal o tal manera? Diríamos que una persona con el síndrome del impostor todo el tiempo va a estar utilizando las prótesis que la gente le da. Las prótesis. Sí, las palabras de afirmación que tú comentaste ahorita, Isa, son justamente lo que una persona necesita para reforzar su síndrome del impostor. Entonces podría parecer contraproducente decirle elementos de reforzamiento, porque en lo que en realidad necesita una persona es simple y llanamente que se dé cuenta que es capaz de hacer lo que necesita y que tiene el logro y el éxito con el sencillo hecho de haberlo hecho. Ahora, ¿qué tanto las novelas, las exigencias de los medios de comunicación, de las series o incluso las exigencias de las redes sociales hacen que una persona quiera ocultar sus defectos y taponearlos con falsas virtudes? Claro, pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. De hecho, podríamos decir a Isa que el síndrome del impostor es un derivado de la cultura del presente. Es decir, que tanto medios de comunicación como redes sociales, como este prototipo de influencers que hay hoy día, lo único que están alentando es una deficiencia en la autoestima y defensas cada vez más gruesas que hacen que una persona desarrolle este tipo de manifestación. Doctor Mora, pero ¿de qué nos protege el síndrome del impostor? De la angustia de descubrir que somos capaces y que somos suficientes. Es decir, el síndrome del impostor siempre quiere más. Es como hambre, pero es un hambre mental que nunca va a lograr ser saciada, Aisa. ¿Y en la infancia? ¿Qué tanto se puede advertir este síndrome en los niños? Yo diría que no lo llamaríamos síndrome, Isa, lo llamaríamos más bien una etapa de conformación de la autoestima. Interesante. Es decir, a un niño no lo podríamos diagnosticar con síndrome del impostor propiamente, pero sí podríamos notar que todo lo que hacen sus papás y el medio externo por él va a ser detonante para que en su adolescencia y en su adultez pueda posiblemente manifestar este tipo de sintomatología. ¿Un niño sobreprotegido es vulnerable a padecer esta condición? Sí, y yo diría, Isa, que un niño sobreprotegido que fue sobredemandado por sus padres. En ocasiones, fíjate que los papás dejan de ver al niño y solamente ven sus hazañas. Y cuando solamente ven sus hazañas, ocurre que una persona se deteriora muchísimo. Eso es un problema. Vamos a una breve pausa. Al regreso vamos a continuar hablando sobre este tema, la infancia y el síndrome del impostor. Ya volvemos. Atentos a Sanamente, que el diálogo sigue. Estamos de vuelta para continuar platicando sobre el síndrome del impostor con el psicólogo, psicoanalista y especialista integral en el área de la salud mental, Gerardo Mora. Gerardo, ¿qué podemos hacer las mamás y los papás para prevenir en nuestros niños el síndrome del impostor? Que nos decías que se manifestaba más fuertemente como síndrome en otras etapas de la vida, pero primero empieza como una condición. Claro. Primero hay que vigilar nuestro propio estilo de paternaje y maternaje, Isa. A ver. Si somos papás exigentes, si somos papás demandantes, si somos papás invalidantes. Y protectores, ¿no? Y sobreprotectores, desde luego, Isa, hay que tener muchísimo cuidado. Serían los 4 ingredientes fundamentales de alterar el área de la autoestima y del desarrollo del narcisismo. ¿Y qué señales advertimos en nuestros hijos para decir, ay,
hay que tener cuidado porque esto puede derivar en unos años en otra cosa. Por ejemplo, que si el niño no saca una buena calificación, todo el tiempo estemos apuntalándolo como si esto fuera algo muy malo. Eso sería una cosa. Que ante sus logros, por ejemplo, recuerdo un paciente que me contaba que su mamá nunca le decía felicidades por haber logrado algo, sino siempre le decía es lo que tenías que hacer. Creo que tanto el reconocimiento como el alentar a los niños va a ser como un elemento que podemos hacer de forma preventiva, obviamente para evitar este tipo de cuestiones, y cuidar mucho, Isa, que nuestra autoestima deteriorada no sea la que depositamos e intentamos que reparen nuestros hijos, porque ahí va a haber una cuestión muy, muy delicada. ¿Qué tan importante es aprender a decir no cuando eres niño para prevenir tener el síndrome del impostor? Es fundamental, es como una piedra angular del desarrollo. Decir no, decir sí, poner saber límites. hasta dónde, por supuesto. Poner límites diríamos que es la base también constitutiva de muchas partes de la personalidad. ¿Cómo le enseñas a tu hijo a decir no? Porque se dice fácil, pero hay que tener herramientas. Claro, Isa, yo diría que con la congruencia. Recordemos que los niños son esponjas, ¿no? Y de alguna manera lo que esto implica es Nos que imitan muchísimo. están imitándonos. Yo creo que niños que no saben poner límites nos hablan de papás que no lo saben poner, ni con ellos ni con las demás personas. Entonces yo diría aquí, Isa, que el ejemplo debe ser justamente un elemento que transforme este tipo de desarrollo. ¿Cómo se dan las relaciones interpersonales entre un impostor y otro impostor? ¿Un impostor busca a otro impostor o cómo se da esto? Porque ya lo hablamos cuando desarrollamos el tema del narcisismo, pero del impostor es interesante saber. Claro, yo creo que un impostor busca a otro impostor. Como un narcisista busca a otro narcisista. Por supuesto, porque claro, porque no vamos a tolerar las fallas en las otras personas, ¿no? Yo siempre pienso como en redes sociales uno puede observar mucho este fenómeno de soy el prototipo de pareja feliz, de persona feliz, que en realidad solamente es una fotografía, no es un retrato de la vida cotidiana ni un retrato de lo que está pasando en la realidad. Es que en la foto no se ven los gritos. Exactamente. Ni las caras malhumoradas. Ni las devaluaciones. Ni las ¿no? devaluaciones. Así es. Así que yo creo que las relaciones de este tipo de personas son caóticas, son falsas, ese sería su distintivo, y son sobre todo exigentes y demandantes. Eso lo tenemos que ver también como una característica, Isa, que va fundando este tipo de situación. Y en palabras cotidianas, ¿cómo puedes identificar a una persona que tenga síndrome del impostor? Yo recuerdo que cuando hablamos del narcisismo, la frase, no empieces, era una frase típica de un narcisista, de cómo se defendía contra otra persona, con la persona que le señalaba un error. En el caso del impostor, ¿qué palabras nos dicen, este tiene el síndrome pero bien montado? El impostor es súper demandante, Isa. Todo el tiempo va a estar buscando que le robustezcan la autoestima. Eres bueno, eres el mejor en el sexo, eres todo lo que yo esperaba. Un impostor necesita un reforzamiento positivo. Es decir, todas las afirmaciones a Isa van a ser como algo con lo que él se va a alimentar. En cuanto note cualquier fisura en estas afirmaciones, se va a desinflar y va a empezar a ser muy agresivo o falsamente agresivo, lo diríamos como de forma muy sumisa, a esperar que el otro le regale este tipo de aseveraciones. Porque además provoca frustración que no te las regale, ese tipo de afirmaciones. Por supuesto, y como bien decías hace rato, Aisa, la frustración es el elemento fundamental del impostor. Y cuando un impostor no recibe de su pareja esa retroalimentación de que eres el mejor, el más guapo, la más guapa, la más divina, la más inteligente, etcétera, 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 ¿esto a qué conduce? ¿A una ruptura necesariamente? Por supuesto. Las relaciones del impostor, Aisa, con otra persona van a ser relaciones de cristal. En cuanto no haya una gratificación suficiente, el adiós va a ser prácticamente lo que va a matizarla. Y esto del síndrome del impostor tiene mucho que ver con el propio autosabotaje que las personas nos hacemos. Claro. Yo diría que sí, Aisa, por varios motivos, porque la persona con síndrome del impostor todo el tiempo está acechado por el error y por la creencia de que no es capaz. Entonces, cuando el error y la creencia de que no es capaz de hacer algo se presenta en su vida cotidiana, va a estar todo el tiempo confrontando a la vida para que la vida le demuestre que no es capaz de nada. ¿Qué consecuencias puede traer el no saber que uno tiene el síndrome del impostor? Un conflicto cotidiano. Hace rato hablabas de una neurosis
neurosis permanente. Yo diría que sí tienes toda la razón, Aisa. Yo creo que hay como un descontento con lo que uno es. Hay un sentimiento de necesidad de estar vigilando todo el entorno y también a uno mismo. Y también hay una necesidad imperiosa de estar mintiendo. El impostor es un mentiroso. Todo el tiempo está justamente creando historias, creando de alguna forma falsos enemigos para tener algo que defenderse y también logros que sabe de antemano que no le van a saber a nada. El logro del impostor sabe a nada, Aisa. Sabe a nada. A ver qué significa eso. Se sienten tan insatisfechos que... Claro, es como un bocado efímero, ¿no? Es como quedarse siempre con esta hambre de nutrición, porque si me permitieras hacer una metáfora, Isa, yo diría que el impostor se siente como un pozo sin fondo. Nunca alcanza a llegarle la gratificación o el premio de lo que ha hecho y por lo tanto genera justamente este tipo de confrontaciones constantes. ¿Y se puede tener el síndrome del impostor y ser narcisista a la vez? Claro, va de la mano, son como primos hermanos. Por eso hace rato que hablábamos de lo clínicamente, decíamos que el síndrome del impostor es una de las ramificaciones del trastorno narcisista. Pero es terrible tener ambas cosas. Claro, son como una ligadura que va a ir indisoluble. ¿Y qué herramientas existen? ¿Qué herramientas le podemos sugerir a las personas que tienen el síndrome del impostor y al mismo tiempo son narcisistas? Porque ya lo decíamos, es terrible las dos cosas, esta combinación suena a difícil. Claro. Primero tienen que buscar en YouTube tu programa que hicimos en el segmento anterior, que se llamaba Nutrición Emocional. Una vez que hayan visto eso, se van a dar cuenta, Isa, que mucho de lo que este tipo de personas necesitan es darse cuenta que lo que hacen basta y sobra para poder vivir la vida. Eso es complicado porque hay que cambiar el pensamiento, obviamente hay que cambiar las creencias sobre uno mismo y hay que cambiar también la forma en la que vemos el mundo, porque no podríamos pensar que tenemos enemigos por doquier cuando uno mismo es su propio enemigo. A ver, pero en la vida cotidiana, en el día a día, ¿qué puedo hacer si sospecho que tengo el síndrome y soy una persona súper exigente conmigo misma? Claro, yo creo que el establecimiento de metas hay que dosificarlo, Aisa, porque estas exigencias de la fuera nos hacen plantearnos una meta casi incumplible. Entonces hay que decir, voy paso a pasito, voy constituyendo mis logros a partir de ladrillo por ladrillo. Vale más hacer algo progresivo y sistemático que tener todo en un solo bocado, porque también nos atragantaríamos. Eso sería en cuanto a las metas. En cuanto a las relaciones interpersonales, va a ser fundamental que no solamente estemos buscando que nos digan que somos lo mejor para desechar ese tipo de comentarios, también reconocer la otredad es muy importante. Los otros también necesitan que les digamos cosas lindas y eso es también otra herramienta muy importante para el diario vivir. Doctor Mora, y una persona que tiene síndrome de impostor, ¿con qué problemas llega al consultorio de un psicólogo o psicoanalista como usted? Claro, es una gran pregunta, Isa. Llegan con dolor, llegan con vacío, llegan con muchas dudas sobre lo que son, sobre lo que pueden hacer y muchas veces, Isa, llegan con un piecito amarrado a sus papás en relaciones muy dependientes, con relaciones fallidas y desde luego con un sentimiento de no existencia, porque el impostor todo el tiempo siente que no existe por todas estas amenazas que está recibiendo de la afuera. ¿Qué tan importante es la autorreflexión para reconocer los logros o para reconocer que quiero poner una fachada sobre lo que realmente soy? Es fundamental. Yo creo que el autorreconocimiento tendría que ser como parte de nuestra constitución mental básica. Si ya nos dimos cuenta que no la tenemos porque nuestros papás no nos dijeron que éramos los niños más bonitos, no pasa nada. Uno puede decírselo a sí mismo también. Y creo que siempre esperar que nuestras problemáticas de la infancia alguien llegue a cubrirlas también es un grave error. Yo diría, somos capaces, si llegamos a la adultez, es que somos capaces de sobrevivir en el mundo y por lo tanto podemos darnos mensajes, aseveraciones o discursos que vayan cambiando nuestra vida. Recordemos algo muy importante, Isa, la realidad se construye con palabras y si las palabras alentadoras y suficientes nos las damos, creo que ahí va a haber quizá el inicio de un proceso de cambio. Además, uno es, a fin de cuentas, el resultado de uno mismo. Por supuesto. Gracias, doctor Gerardo Mora, por estar con nosotros en
sanamente. Gracias, Aiza. A ti un placer y el set está precioso. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué buena vibra. Gracias. Bueno, con esto cerramos y ya saben, la autorreflexión es una herramienta que debemos usar para reconocer nuestros logros, porque si uno no lo hace, ¿quién lo hará? Recuerde que esta entrevista y más puede verla de nuevo en YouTube, en el canal que lleva mi nombre, Aiza García. Así nos encuentra. Yo me despido. Nos vemos la próxima semana. Espero que el programa le haya sido de utilidad y le deseo que su día y su tiempo, su jornada siga siendo maravillosa. Cuídese mucho y ámese más. ¿Qué cuerpo? Hay uno. Chao.